Para no hablar en abstracto, para no caer en la limpieza aséptica del concepto, quiero poner nombres propios sobre esta mesa, porque el mal no es solamente una categoría filosófica, como discuten brillantemente este par de autores, porque el mal tiene víctimas, tiene nombres, tiene territorios, nombres propios que nos siguen doliendo. Irma Hernández Cruz, la maestra taxista veracruzana, obligada a leer un mensaje del crimen organizado antes de ser ejecutada. Bernardo Bravo, líder limonero michoacano. Siento que atestiguo un diálogo entre dos gigantes heridos, y heridos de diferentes modos por las flechas de este tiempo incierto. El libro, les cuento, para que lo lean, por favor, sin ninguna duda ni temor, porque es un libro al que uno dice, bueno, lo leeré, no lo leeré, ¿no? Está organizado en 5 capítulos, donde los dialogantes, ¿no?, los conversadores, abordan desde la voz de las víctimas, tanto las históricas como las contemporáneas, las formas que va tomando lo inhumano, las ideas mismas de crisis o apocalipsis, que es quizá, a mi juicio, uno de los capítulos que a mí más me enganchó por la profundidad de lo que están planteando. Luego se detienen en el caso mexicano, se imaginarán lo que es detenerse en el caso mexicano, y cierran con las preguntas sobre el mal, pero también de algo que nos da aire y oxígeno, de las resistencias. Yo aprendí muchísimo de sus páginas, que me lanzaron a otras páginas de otras y otros pensadores. Le decía hace poco a Jacobo en una conversación en WhatsApp que uno a una edad pues piensa que ya tuvo los maestros que ya tuvo, ¿no? Y sin embargo hoy debo declararme discípula de este par de senseis, ¿no?, de los que aprendo cuando los leo, el último artículo de Conspiratio no tiene vergüenza, lo pone a uno a pensar muchísimo, pero quiero comentarles rapidísimo, que lo he dicho en otras ocasiones, que yo sigo enganchadísima, no se me va del corazón ni de la cabeza, el movimiento de la Rosa Blanca, que yo no conocía. Este movimiento es un movimiento estudiantil y juvenil, principalmente en la Alemania nazi, donde una bola de morros, ¿no?, presentan frente al nazismo. Y lo fuerte es que 3 de sus integrantes, entre ellos 2 hermanos, Sophie y Hans Schulz, son ejecutados por la Gestapo. Y lo que es fuerte de esta historia, por eso a mí me dejó profundamente conmovida y enganchada, es que se trata de chavos universitarios que creen que es posible frenar la maquinaria nazi, ¿no? Y se lanzan con todo lo que tienen, ¿no? Y creo que indudablemente es durísimo que los hayan ejecutado, pero quedan sus palabras, queda la rebeldía y queda la memoria imbatible de que pese a todo hay que resistir, ¿no? Y esta historia de la Rosa Blanca me lleva a hacer una nueva propuesta en esta tercera lectura, que es como que en esta vez fui encontrando el eje que atraviesa todo el libro, y es la figura del sobreviviente como una especie de cartógrafo moral. Esto no me había sido tan nítido como en esta última lectura que hice. Y me apresuro a cerrar con un desplazamiento que considero necesario. Quienes trabajamos estos temas, ¿no?, de la muerte, la violencia, sabemos que en México opera desde hace años, se opera una lógica criminal, una necromáquina, como la llamé yo, que es un ensamblaje de intereses criminales, poderes estatales y economías ilícitas que producen muerte, administran el miedo y consumen cuerpos. Una maquinaria que no necesita grandes gestos, funciona en lo cotidiano, en el expediente perdido, en el error forense, que no es error entregarle a una madre los restos de sus hijos con pedazos de cuerpo y de huesos
Imagínense ese horror, ¿no? Y en la impunidad que se volvió ya protocolo. Si algo revela para mí el libro de Cecilia y Dayan, es que aún en esta maquinaria devastadora existe una cierta posibilidad ética y política de abrir fisuras. A eso yo en mi propio trabajo lo he llamado contramáquinas, los actos, los cuerpos, las palabras y las comunidades que interrumpen, aunque sea por un instante, la lógica de la muerte. No siempre triunfan, no siempre salvan, pero frenan, resisten, incomodan, impiden la naturalización absoluta del horror. Y ahí es donde aparece la conexión final y magistral de estas conversaciones. Pero antes, mejor, que nota todo aquello que contiene el avance del mal, que pone un límite, que frena su desmesura. Hoy, en un país donde los frenos institucionales están rotos, son esas pequeñas contramáquinas, pequeñas luciérnagas, catecones, las madres buscadoras, las comunidades que cuidan su territorio, los colectivos que sostienen la memoria, los periodistas que no callan, los docentes que protegen, los jóvenes que no se rinden. Son todos ellos los que están cumpliendo la función del catecón, detener, retrasar este mal. No es el Estado, no son las élites, no son las instituciones. Ellas y ellos son los que sostienen la vida cuando todo alrededor juega a la muerte. En un tiempo que parece inclinarse hacia la destrucción, la única contención real surge desde abajo, desde lo pequeño, desde lo que todavía resiste. Por eso, entender y nombrar el mal es fundamental. Cuando se propuso la idea Javier propuso la idea de traducir este texto de Vincent Semprún, que creo que vale la pena buscarlo y leerlo, en francés y en inglés, no existe traducción al español, de dos sobrevivientes que 50 años después del horror de la Segunda Guerra Mundial, y con esto traté de explicar qué contiene el libro que ahora presentamos, lo reúne la televisión francesa en los años de gran esperanza de la humanidad, los 90. Se había terminado la Guerra Fría, se pensaba que la democracia había llegado para quedarse, que los derechos humanos eran la ruta, que los órganos multilaterales nos traerían paz y seguridad. Y estos dos sobrevivientes del horror nazi 50 años después dicen, cuidado, en un texto que se llama Callar es imposible, así se llama el libro de Semprún y Wiesel, o la plática de Semprún y Wiesel convertida en libro, que dicen, cuidado, esta esperanza o este exceso de confianza de la humanidad lleva soterrado todavía una violencia que no han querido ver en esos momentos. La propuesta que se le hizo a Andrés Javier era traducir ese texto, porque en nuestro tiempo aquello que Semprún y Wiesel veían que se estaba larvando en una sociedad ya emergida, ese río que corría por debajo, hoy lo vemos todas y todos, creo que todas y todos percibimos que algo está quebrado en el mundo, en nuestro país, que las violencias están desatadas, que no hay controles institucionales, que la empatía por la dignidad o el reconocimiento de la dignidad humana, la empatía tiene sesgos identitarios de manera permanente, que las violencias campean, que el cambio climático o la emergencia climática está ahí, la inteligencia artificial, y hay una enorme producción literaria alrededor de la crisis del Estado, la crisis de las democracias. Nos parecía, y esa fue la propuesta de Andrés y que es lo que intentamos hacer en el libro, es todo eso que ya se está escribiendo de manera muy profusa en todo el mundo, no tenía una visión de este desfonde que llamamos Javier y yo, Javier con una visión más cristiana como apocalipsis o como crisis civilizatoria, desde un ángulo de las violencias, del horror, donde también se manifiesta esta crisis global y particularmente la crisis mexicana, por eso un capítulo está dedicado a México. Entonces en el libro lo que encontrarán es una reflexión histórica, sociológica, filosófica, incluso teológica, aunque yo soy de origen judío, un agnóstico, hacemos una discusión también en algunos momentos con tintes teológicos y sobre todo culturales, sobre los grandes autores que han reflexionado sobre esto,
sobre el mal, sobre las violencias, sobre la crisis civilizatoria, este occidente que ha ido avanzando a traspiés y que cada vez en periodos más cortos de tiempo entra en crisis, se quiebran los paradigmas civilizatorios, se quiebran lo que llamamos los garantes institucionales del proyecto civilizatorio, llámese la Iglesia, llámese el Imperio, el Estado, Naciones Unidas, órganos multilaterales, manteniendo o actualizando versiones distintas o laicas de la propuesta judio-cristiana, convertida en derechos humanos, convertida en marco internacional, en derecho internacional, en derecho nacional, Estado de Derecho, y que llegamos a un punto donde tanto los garantes institucionales de este proyecto como los valores de este proyecto están en crisis. El libro no tiene propuestas de solución, lo que propone es una necesaria o una obligada mirada a la resistencia, a la que ya hacía referencia Rosana, a esas resistencias que se encuentran en los márgenes, por un lado, y por otro, lanzar un inicio de reflexión sobre dejar atrás las polarizaciones que están por todo el mundo. No se trata del comunismo o nosotros, o la ultraderecha o nosotros, que es un poco a lo que nos están arrimando los populismos y las ultraderechas en el mundo. Estamos en una feria del libro a unos kilómetros de Teuchitlán, y esta feria del libro arrancó como si no pasara nada, como si no tuviéramos nada que decir. Y entonces identificamos este quiebre civilizatorio cuando no nada más quiebra lo político, es decir, no estamos ante una crisis política en el mundo, donde sería una crisis de allá arriba, sino es algo que ha quebrado hasta abajo, a las instituciones culturales, a las instituciones académicas, a las instituciones religiosas, no en México, repito, en el mundo. A eso es a lo que llamamos un quiebre civilizatorio, una crisis civilizatoria que tratamos de analizar en el libro, y es momento de empezar a reflexionar, repito, más allá de las posturas polarizantes. Necesitamos repensar al Estado, repensar la democracia, repensar los órganos multilaterales, repensar el Estado de Derecho, no a los valores esenciales de ello, sino la estructura institucional alrededor de ellos, pensar que esto terminará una vez que pase la noche de los populismos y se vaya Trump, y se vayan los Erdogan y los Orbáns y los López Obrador y toda esta gente, y recuperemos las instituciones de una supuesta democracia en un país desgarrado. Pues esa no es tampoco la alternativa. Hay que repensar desde los órganos multilaterales hasta lo más elemental como cómo concebir la dignidad humana, la dignidad, ahora incluyendo, me parece, elementos que tienen que ver con nuestra relación con el medio ambiente, con la inteligencia artificial, porque no regresaremos al mundo de antes. De ahí el término de crisis o apocalipsis, sino tendremos que repensar otra cosa, y ya vamos tarde. Llevamos muchos años discutiendo los síntomas, y creo que es necesario un momento, desde la resistencia lo hicieron estos jóvenes en Alemania, y en el libro hablamos de varios que pusieron pues el cuerpo entero, ¿no? ante el horror, y empezar a repensar lo que sigue. Esta indiferencia, este mal que atraviesa, que no es nada más político, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Y los muertos que tenemos, que son ya cerca de 500,000, son más de 500,000, en siglas peregrinas, seguramente mucho más, 130,000 desaparecidos, lo que acaba de mencionar Jacobo. Estamos aquí en la Feria del Libro, en la feria más importante de América Latina, del pensamiento, de la academia también, ¿no? Están aquí personalidades internacionales, están pues personalidades muy importantes del país y de todo el mundo. Y de veras no ha habido un pronunciamiento de inteligencia frente a lo que vimos hace poquito. Hay 485 o 56, no importa. No importa. ¿Y quién sabe qué hay allá adentro? 456 bolsas con restos humanos. O sea, no sabemos qué cantidad de restos humanos hay allá adentro. Un pedacito del horror con la que se encuentran
las buscadoras todo el tiempo. Eso es terrible. Esto no sucede ni en los países en guerra. ¿Sí? Y no ha habido un pronunciamiento de aquí. Y yo siempre, incluso creo que en el diálogo aparece, siempre se me viene a la mente una anécdota, uno de nuestros autores que citamos, de estas víctimas, de estos sobrevivientes, de estos testigos tremendos, que atraviesan toda la línea del libro, ¿no? Es Levi, ¿no? Primo Levi, quizá el hombre que escribió la mejor aproximación a esta barbarie casi innombrable que se llama Auschwitz, ¿no? La trilogía de Auschwitz, escribe Primo Levi. Y Primo Levi cuenta una anécdota allí que va a retomar un gran filósofo, esperemos tenerlo el año que entra aquí en la FIL, italiano, porque creo que va a estar dedicada a Italia la próxima FIL, es George Agamben, y él su obra magna que se llama Homo Sacer, son varios tomos, hay un tomo particular que se llama Lo que queda de Auschwitz, y él pues ya se había dicho todo sobre Auschwitz, se ha dicho todo, y no todo, porque hay algo que no puede ser nombrado, que es el orden del mal que tratamos de abordar. No hay respuesta, hay la expresión monstruosa del mal, ¿no? Pero ¿qué es el mal? Sepa Dios, esta gran incógnita. Toca un tipo de prisionero que le llamaban el musulmán, ¿no? Musulmán. Agamben trata de ver de dónde viene esta, ahorita suena como horrible decir eso, ¿no? Es despreciativo, y en ese momento era despreciativo, pero no tenía la connotación que tiene hoy en día. Y se les decía porque los consideraban los musulmanes fatalistas, ¿no? Y eran seres que estaban tan desintegrados moralmente y humanamente que podían hacer lo que quisieran con ellos. Una parte de esos musulmanes se llamaban los Sodercomandos, que eran los que hacían el trabajo sucio, más sucio de los campos de exterminio, que eran después de salir de la cámara de gas, cadáveres, estos tipos tenían que quitarle las dentaduras, o sea, procesar a esos cuerpos como si fueran reses, animales, antes de meterlos a los hornos crematorios, porque eso era utilidad. Lo iban a procesar los nazis. Y los nazis no querían dejar testigos de esa naturaleza, los mataban cada 6 meses o cada 3 meses. Y bueno, no pudieron exterminarlos porque los aliados entraron en esto que nos dispara el libro, ¿no? La memoria, el recuerdo de los campos de liberación, que hace imposible que Elie Wiesel y Semprún escriban ese libro que inspira el diálogo de Jacobo y mío, y pues quedan vivos muchos sodercomantes, muchos musulmanes, como le llamaban, no sé si lo pronuncio bien, Jacobo me corregirá porque se habla alemán, y se componen, ¿no? Al regresar vuelven a recuperar su condición de hombres, y Primo Levi entrevista a algunos de ellos. También después los va a entrevistar a Agamben algunos, pero Agamben se detiene en uno, que tiene que ver con esto que estamos hablando de la banalización del mal, para usar el término de Hannah Arendt, o lo que estamos criticando de esta feria del libro, o de las universidades, o de esas partes de la inteligencia que no han tenido la capacidad de enfrentar esto con seriedad y con fuerza. Bueno, el caso es que le narra algo muy banal, le narra un partido de fútbol en Auschwitz, en el centro del horror, entre Sodercommanders y SS, entre víctimas y victimarios, junto a los hornos crematorios, con cadáveres ahí que se estaban procesando. Partido amistoso, un partido de barrio. Y Agamben retoma y dice, es espantoso un partido entre víctimas y victimarios. Es espantoso que se juegue a las puertas del infierno. Pero lo que más es espantoso es cuando ese partido se está normalizando el infierno. ¿Sí? Si son capaces de jugar partido
Y esto me lo recuerdo ahora que Jacobo menciona esas 400 bolsas, 400 y pico de bolsas. Está junto al estado donde se va a jugar el mundial. Ese es el partido de Auschwitz. Acá bendice cada vez que nos distraemos, cada vez que en un país o en un lugar están pasando las masacres que están pasando, y nos distraemos con esto, con el mundial ahora, o con mis universos, sus monstruosidades, o con el INE, o con... Estamos jugando ese partido. Nos está distrayendo de lo importante, que es detener el horror. Lo cuento como anécdota porque es parte de las cosas como los hermanos Scholl, ¿no? También es una anécdota importante en nuestra historia, las víctimas que atraviesan, los testigos del horror y el reclamo, ¿no? Hay un momento donde hablamos de esta tesis de Jan Améry, también sobreviviente de los campos de exterminio, torturado totalmente por los nazis, y escribe un libro fantástico, importantísimo, que molesta mucho. ¿Cómo se llama? Más allá de la culpa y la expiación. Pero él es el que dice que perdona. Ajá, que habla del derecho al resentimiento. Eso, el derecho al resentimiento. No al perdón, no al olvido, que se compara el perdón con el olvido. Y las víctimas lo gritan, no saben que son empáticas con Améry, ni perdón ni olvido es el grito de las víctimas. Desde el 68, ni perdón ni olvido. Es un tema a discutir, doloroso, pero detrás de esta palabra hay una ética. En todo caso, lo que están diciendo, lo que dice Améry, que era un agnóstico. Esa de estas madres buscadoras que arañan con sus manos la tierra, las escenas del rancho Izaguirre son brutales, ¿no? Mujeres arañando el cemento con sus uñas porque piensan que ahí puede haber sus tesoros, ¿no? Como ellas mismas lo llaman. Pero hago un análisis del lenguaje que en un momento, en el 2011, le llamé narcoñol, pero luego lo revisito porque en aquel entonces parecía hasta un juego, ¿no? Encobijados, embolsados, el Miami tardío, el Culiacán temprano, ¿no? Como estilos arquitectónicos, el deslenguado, el pozolero, y los fifís y los conservadores y la derecha, y una serie, digamos, de palabras que han vaciado el lenguaje, ¿no? Y este vaciamiento del lenguaje me parece que es, si se pudiera arriesgar una hipótesis, es un aliado del mal. En estos tiempos me parece, y sé que es a contrapelo esto, decir que no tomar postura es tomar una postura. Ante lo que está ocurriendo en México y el mundo, tomar la decisión de acomodarse cerca al poder, de un poder cada vez más penetrado por el crimen, o un crimen más penetrado por el poder, o un poder que es el crimen, o un crimen que es el poder, ya lo sabemos, cada vez es más complejo. No tomar una postura clara, acomodarse diciendo es que es mi chamba, es que mi primo trabaja ahí, es que si digo esto va a hacer ruido, es que es mejor no moverle, es que para qué ayudo a las madres buscadoras, es que yo qué puedo hacer, de menos decir yo no. Y yo no, hasta dónde está uno dispuesto a llevar ese yo no, o si está uno dispuesto a decir yo no. Es decir, en estos tiempos es necesario levantar la mirada y ver a la gente, por ejemplo, en los Estados Unidos marchando contra estas locuras de Donald Trump por millones. Y en un país otra vez donde las instituciones sociales en nuestro país han quedado de ver. Ha quedado las instituciones, repito, sociales, no nada más la clase política, toda ella, de manera mucho más importante quienes se encuentran en el poder, pero también las instituciones sociales, las universidades no están a la altura de la tragedia de este país. Las iglesias no son a la altura de la tragedia de este país, los empresarios no han estado a la altura de este país, los medios de comunicación que siguen matizando, balanceando, dicen ellos, que lo que están haciendo es balanceando mentiras y propaganda contra el horror de las víctimas. Los sindicatos, las instituciones sociales han quedado de ver, y lo que queda ante ese abandono institucional desde la sociedad son posturas individuales y comunidades en resistencia.
comunidades en resistencia, que hay varias, de manera destacada y muy visibles, evidentemente las bandas buscadoras, el movimiento feminista, pero también los ambientalistas, el periodismo serio y comprometido, las madres buscadoras, el movimiento indígena organizado. Hay comunidades en resistencia, vimos salir a gente que trabaja en el Poder Judicial, luchando por sus derechos, el sector salud, es decir, hay algunas resistencias organizadas, pero son tipos que también el mundo digital nos ha ido impidiendo la articulación. Entonces, en estos tiempos, y el libro también es un intento por visibilizar eso que ha ocurrido en la historia.